Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estaremos con Roberto Pantoja Arzola, quien es representante federal de Programas Bienestar en Michoacán. Y antes que nada, agradecer al Centro Cultural Clavijero la oportunidad de estar aquí como sede de este programa. Bienvenido. Así es, Samuel, delegado de los programas para el desarrollo. ¿Podemos decir programas sociales nada más? Programas, ¿o es más amplio? Regularmente los conocemos como los programas del bienestar en el país y en Michoacán. Es más amplio que programas sociales, ¿verdad? La política, el término que ha decidido ahora nuestro presidente es que sea la política del bienestar del gobierno de México ahora. Sale, quitamos la palabra social. Oye, me voy a permitir leer brevemente tus antecedentes. Tú eres abogado, has trabajado en el sector privado, abogado de la Unidad Michoacana. Has trabajado en el sector privado como administrador de una empresa y como asesor en otra. Además, has trabajado en un ayuntamiento tiquicheo como secretario particular y tesorero en diferentes. Has sido jefe de departamento y líder de proyectos en lo que era antes desarrollo social en el estado. Y bueno, también trabajaste en la Secretaría de Educación, en Desarrollo Profesional, del Magisterio, así es. Y aparte de tu cargo actual, también de manera partidista has sido el primero, el dirigente en Michoacán de Morena, elegido de manera más democrática que una encuesta. Y eres fundador, eres parte de Morena. Y la pregunta es, ¿eres de los puros? O sea, de los fundadores morenista, o vienes de un partido político, perteneces a PRD, por ejemplo. Bueno, no me considero de los puros, pero bueno, puedo decirte que toda mi vida, Samuel, he estado del lado correcto en este país y en mi estado. Desde que tenía 13, 14 años que empecé a militar, antes no me daba pena decirlo, ahora puedo decir que ya me da pena decir que participé también en otro movimiento, participé en el PRD, cuando sus inicios, yo estaba muy chavo, pero recuerdo muy bien toda esa lucha que precisamente se gestó aquí en Michoacán, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, del lado de Eberto, del lado de otros actores políticos, uno de ellos, el actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel. Y bueno, me tocó también, antes de salir de mi pueblo de Tiquicheo, ocupar algunos espacios en la administración municipal. Y orgullosamente de izquierda, y ahora puedo decirte, fundador de este gran movimiento. También me separé de ese partido hace casi 17 años, del PRD, y decidimos apoyar esta causa, decidimos apoyar al actual presidente desde la precampaña o desde la etapa del desafuero, es decir, previo a la precampaña y a la campaña de 2006, y de ahí para que hemos estado acompañando, Samuel, en todo momento al presidente Andrés Manuel. Un resumen, y cuando dices en el estado correcto o en el lado correcto, es del lado de la izquierda. Así es. Oye, vamos a ver partes de tu currículum. Para hacer precisiones, tú fuiste abogado postulante.
trabajas en un despacho. Así es. Eres abogado de carrera. ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué te fuiste ¿por qué te desbalagaste de tu carrera? Bueno, pues tenía dos opciones, o continuar ejerciendo, involucrarme más en la investigación, que también era otro tema que me llamó siempre la atención, y dedicarme a la otra actividad, que es algo que me apasiona además, la actividad pública, la vida pública, la actividad política, Samuel. Y decidí hacerlo de este lado. De hecho, por eso incluso mi inclinación por estudiar Derecho, porque es la carrera que más se relaciona con lo que siempre me ha apasionado. Aunque he de decirte que nunca me interesó, Samuel, ser presidente municipal, nunca me interesó ser diputado, nunca fui precandidato, no he sido ni encargado del orden, para acabar pronto. Es decir, siempre estuve apoyando a estos dos movimientos, al que ya mencioné y ahora a Morena, pero nunca por el interés de los cargos. Eso también quiero dejarlo claro. Nunca nos ha movido el interés por los espacios, por los cargos. Hay algo que me llama la atención, que bueno, que fuiste asesor externo de la Secretaría de Educación en el Estado, y ya dijimos, que estuviste jefe de Departamento de Desarrollo Profesional del Magisterio, y eso te llevó un tiempo en que cuando eras dirigente se te cuestionara, ¿no? Se te cuestionara que aviador o que... ¿Ese tema está solventado? ¿Por qué vino la campaña contra ti? Lo voy a decir de esta manera, aunque ya sé la respuesta. ¿Es cierto o no es cierto? Pero tú dime. Bueno, puedo decirte que hubo una campaña de denostación. Voy a decir ahora de quién se generó, de dónde se generó esta campaña de denostación. Fue del anterior gobernador de Silvano Aureoles, de Alberto Frutti Solís, también su secretario de Educación, y yo decidí no engancharme en un tema que no tenía importancia. Puedo decirte que León piensa que todos son de su condición. A mí me acusó Silvano, sin embargo nunca pudo demostrarme absolutamente nada. Yo efectivamente trabajé en el área de asesores, en la coordinación de asesores de la Secretaría de Educación en el periodo del maestro Leonel Godoy, siendo la titular la maestra Graciela Andrade. Y después estuve un tiempo trabajando ahí, Samuel, me mantuve trabajando, laborando ahí en un espacio de la Secretaría. Roberto, vamos a hacer un corte y continuamos. Si me permites, estamos entrevistando a Roberto Pantoja, quien es representante o delegado federal en política de bienestar en Michoacán. Roberto Pantoja, estamos hablando sobre el tema de tu paso por la Secretaría de Educación y las acusaciones en tu contra. Estabas hablando del gobierno de Leonel Godoy, donde tú participaste. Y estuve un tiempo en la Secretaría, Samuel, ya prácticamente en la recta final. Acompañé, estuve ahí a invitación de la titular, de la maestra Graciela Andrade. Me mantuve un espacio ahí, de ahí fue que se generó precisamente los comentarios de Silvano, cosa que nunca pudo probarnos nada. Y fue precisamente en esta última etapa en la que yo estuve laborando en la UNEDEPROM, en la Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Y luego ya inicio la otra etapa como dirigente de Morena aquí en el Estado, que fue por finales del 2015 y a principios de 2016. Ok. Y bueno, el otro asunto es lo del sector privado. Me imagino por los pasos que das en el currículum que antes de ser abogado postulante estuviste en el sector privado. ¿Y te arrepientes de eso? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿O cómo lo sentiste?
Pues estando estudiando teníamos la necesidad, Samuel, de trabajar. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, en Gircasa, como asesor externo. Pues fue algo, una etapa muy corta, y puedo decirte que es una experiencia también grata en el sector privado. La mayor parte del tiempo la he dedicado en el sector público, en la administración pública, Samuel. Y de ahí pasamos al ayuntamiento de Tiquicheo, pero ahorita se me quedó una pregunta sobre tu paso en la SEP y las acusaciones en tu contra. Pero bueno, tu paso por el ayuntamiento de Tiquicheo, secretario particular y tesorero, y eso nos puede dar la idea que eras una figura en tu tierra originaria, y nos dijiste hace rato que no, tu deseo nunca fue ser alcalde, presidente municipal, diputado. ¿Aquí tenías todos los elementos para hacerlo? Pregunto. Podría decir que sí, sin embargo, no era vaya, mi aspiración no era esa. Yo terminé la administración municipal. Puedo decirte que un hombre que me permitió incluso continuar adelante, continuar estudiando. Teníamos en el pueblo, como es muy común en el interior del estado, Samuel, en las zonas rurales, dos vías: o quedarte a trabajar en el pueblo, o irte a Estados Unidos, o venirte a estudiar. Yo tomé la decisión de continuar estudiando. Afortunadamente tuve el respaldo de mis padres, y una pieza clave en la administración que me tocó trabajar con él fue el ingeniero Enio Hinojosa García, a quien le mando un saludo, y que fue quien me abrió paso en la administración municipal. Yo tomé la decisión de continuar estudiando. Te reitero, nunca estuvo en mi mente el encaramarme o en ocupar algún espacio. Oye, la pregunta que quedó, digamos, en el aire, que la retomo en este momento, es cualquier tipo de ataque, válido o no válido, afecta a uno y uno hasta medio se tambalea. Pero no solamente uno, sino también la familia, los amigos, a unos te ponen en duda, etcétera. ¿Cómo absorbiste esto y qué te decía la gente? Bueno, puedo identificar que fue un ataque de Silvano, como una reacción natural, Samuel. Obviamente ya vislumbraban que se generaría un boquete para su partido, y obviamente sería lo que terminó sucediendo el año pasado, el fin de su partido y obviamente el fin de su carrera política. Entonces, creo que ya identificaba el exgobernador precisamente el crecimiento de nuestro movimiento. Por eso los ataques. Yo puedo decirte que en mi paso por el movimiento, por el partido, por la dirigencia de Morena, pues tuve decenas de descalificaciones, de ataques, de comentarios despectivos, de denostación. Sin embargo, lo más importante acá es mantener la cabeza fría, no engancharnos y seguir adelante, ¿no? Pero no te inquietó, no te tambaleó, no te noqueó de manera momentánea, no sé. Pues sí genera, obviamente, molestia, y máxime si se ha tratado de un personaje gris en la administración pública, como ha sido el paso por el sexenio de Silvano Aureoles. Digo, no lo dice Roberto Pantoja, creo que puedes salir a la calle y preguntarle a los michoacanos, Samuel, ahí están los resultados. El actual gobernador, Alfredo Ramírez, ha recibido un estado, primero saqueado, un estado hundido financieramente hablando, y un estado con mucho rezago, con mucho déficit en varios sectores, Samuel. Pero bueno, ese será seguramente otro tema. Sí, mira, lo vais de esta manera. Muchos de nosotros, yo llegué a publicar,
que tú eras un líder como, se te veía como introvertido, como tibio, como que no tenías el perfil. Ya estando en un liderazgo de un partido que fue avanzando y incluso al interior de tu propio partido había quienes todavía en aquel tiempo dudaban de ti, que hubieras hecho un buen liderazgo. Y vuelvo a la misma pregunta parecida cuando estaba a tu paso por la Secretaría de Educación. ¿Tú cómo te vistes en ese momento? Pero yo creo que vamos a ir perdón por quitarte la palabra, pero vamos a ir a un corte porque es un tema para no cortarle como la anterior. Entonces, vamos a un corte, estamos en entrevista con Roberto Pantoja. Llegas a la dirigencia de Morena, se te ve inexperiencia, decía yo, tibio. Insisto, yo fui también de los que manejó eso y que al interior de tu propio partido había gente que no creía en ti o que dudaban de ti. ¿Qué pasó en esa etapa y cómo sobresaliste? Bien, pues puedo decirte que fue una etapa, pues un reto, Samuel. Efectivamente, una experiencia nueva para tu servidor, que asumimos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Teníamos que hacer frente al proceso electoral más importante en la historia de este país. Obviamente así lo asimilé y así fue, precisamente. Recuerdo que tuvimos la visita de el ahora presidente por Michoacán en 2016 y me dijo en, ¿qué sería? Un minuto, tal vez minuto y medio. ¿Cuál era la tarea, Samuel? Era abrir las puertas de Morena, abrir las puertas del movimiento, no solamente a ciudadanos sin partidos. Teníamos que encontrar también la clave, teníamos que encontrar así como que la varita mágica, pero se dio algo de manera natural, Samuel. Este movimiento, puedo decir que fue el resultado también de lo que se gestó en otro momento, en el proceso electoral, por ejemplo, de 1988, cuando le arrebatan la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y puedo decirte que cuando menos Michoacán fue de los estados que aportó y que fue de los estados que ha aportado mucho, no solamente a estos dos movimientos, ha aportado en los otros momentos de la historia, en las otras 3 etapas, ahí hemos estado los michoacanos. Entonces, fue una experiencia grata estar al frente de la dirección de este partido. No solamente fue incorporar a muchos actores, que además algunos se sumaron, hay que reconocerlo, se sumaron de manera natural. Tampoco puedo decirte que anduvimos ofertando espacios para que se sumaran. Muchos lo hicieron por mutuo propio. ¿No llegaba gente y te decía, oye, pues yo quiero ser diputado, pero yo voy a entrar con ustedes? Sí. Algunos sí, obviamente. Y también la otra parte que considero muy importante, Samuel, y que hay que decirlo, Michoacán es un bastión también en el movimiento social. Aquí fue uno de los estados que se rebelaron al sindicato más poderoso de América Latina, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a el CENTE. Sí. Aquí surgió la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y otros movimientos. Cuando menos puedo hablarte de medio centenar de movimientos aquí en Michoacán, de todos los sectores, y que eso ayudó también para que en 2018 el triunfo de Morena fuese contundente, casi 1 millón de votos. Y entonces, al final, Samuel, el papel que no solamente fue de Roberto Pantoja, fueron muchos compañeros que ayudaron también a esa tarea que nos asignó el entonces dirigente, luego candidato,
y ahora presidente de México, Fue Andrés complejo, Manuel. ¿no? Para ti. Sin Eh, experiencia en no tanto complejo porque puedo decirte que ya abajo el trabajo ya sabemos cómo hacerlo, Samuel. Abajo creo que el trabajo de construir la estructura, el trabajo de generar el vínculo con los diferentes sectores es algo que ya estábamos familiarizados, ya lo habíamos hecho en muchos procesos electorales. Voy a ponerte un ejemplo. El primer proceso electoral, cuando a mí me tocó participar y que puedo decir que coadyuvé en eso, fue cuando un exdirigente del PRD fue candidato a diputado federal, que cuando me lo encontré en la calle, hasta el momento en el que yo le recordé qué habíamos recorrido en mi pueblo, qué tenencias y qué comunidades, se acordó, ¿sí? Como sucede con muchos políticos, ¿no? Muchos diputados, muchos senadores que llegan al poder, regidores que después se olvidan de realmente quién los apoyó para llegar a la cima, ¿no? Oye, Roberto, la cuestión de perdón, la cuestión de insisto, Morena no se ha definido todavía como partido político, no está todavía estructurado como partido político, sí es un gran movimiento. Y hace rato recordé dos que decías, aparte de la CENTE, lo de Cherán y lo de las autodefensas, las de inicio, porque luego se prostituyeron, pero bueno. ¿Morena no ha terminado de ser un partido político? ¿Crees que es un partido político ya o todavía no logran amainar? Yo considero que Morena es, Samuel, y seguirá siendo un movimiento en el cual convergen, como ya lo dije, una parte importante del movimiento social de Michoacán y de este país. Pero partido político todavía no. Pues bueno, ante el órgano electoral es un partido político como tal, ¿no? En forma. Pero para mí es y seguirá siendo un movimiento, Samuel, un gran movimiento. El reto es para los que militamos en este gran movimiento mantener precisamente el estatus y hacer valer en los hechos, en el ejercicio de gobierno, estos tres principios que se han hecho famosos no solamente en México, en Latinoamérica, el no robar, no mentir y no traicionar. Oye, Morena le ha dado para ti, Morena ya acabó con el PRD en Michoacán, ¿o le faltó la patada final? Pues bueno, como todo partido, todo movimiento, yo creo que está a unos tal vez 2 años y medio de que pueda extinguirse ese partido en Michoacán. Y ahora, yo no veo, incluso Morena tiene conflictos internos, pero no un debilitamiento institucional, o sea, al interior. O sea, tiene conflictos, pero no lo veo como un debilitamiento que ponga a temblar al propio Morena. Los demás partidos sí, están como en crisis, como que todavía no reaccionan o no tienen la fuerza. ¿Tú cómo ves a la oposición a Morena? Bueno, en general, no solamente PRD. En general, Samuel, yo no visualizo oposición a este gobierno. Dicho con todo respeto para los dirigentes y para la militancia de estos partidos, siguen arrastrando esa crisis, Samuel. Vemos, por ejemplo, al dirigente nacional del PRI, allí inmiscuido, enfrascado en actos de corrupción, como ha sido algo, una constante en este partido. Y entonces no visualizo, yo no identifico dónde está la oposición, Samuel. Vaya, en 2018 nos tocó enfrentarlos a ellos separados. Ahora, después del 2018, decidieron juntarse, decidieron aliarse
en este último proceso electoral, el de este año, de junio de este año, pues no se ve la fuerza. El año pasado igual, podemos decir que aún juntos, la sociedad del pueblo de México ha decidido darle la espalda a estos partidos. Samuel, tampoco tampoco puedo decir que todo está viento en popa. Acá tenemos también muchos retos para Morena, dar resultados, atender las necesidades de la gente en los estados donde ya somos gobierno. Creo que ese es el gran reto para nuestro movimiento. Por ahora tenemos un extraordinario líder, nuestro jefe político, que es el presidente de México, que a pesar de los ataques más que de la oposición, yo diría de un puñado, de un grupo de empresarios que se resisten, Samuel, a seguir teniendo el control político de este país, y son con los que se enfrentó el presidente. No es un tema de ahora, Samuel. Ese encabronamiento de los empresarios de este país ahora, que les han levantado la canasta y que los han obligado a pagar los impuestos que antes no pagaban, no es un tema de ahora, reitero. Ya se habían echado un round, ya se habían enfrentado con el presidente. Fue en la época de los 90s, casi al final. Puedo hablar entre entre el 97 y 98, cuando se aprobó en el Congreso el famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Cuando se consumó ese gran fraude que nos endosaron a los mexicanos, cuando aprobaron el FOBAPRO en el Congreso, ahí se dio precisamente el primer enfrentamiento entre los que después llamó nuestro presidente los de la mafia del poder. Y después el otro momento fue en el proceso electoral del 2006, donde al final puedo decir que se salieron con la suya, lograron imponer con su dinero, lograron infiltrar las instituciones como el INE y poder imponer a Felipe Calderón en la presidencia de México en ese proceso electoral. Oye, Roberto, la cuestión te lo voy a poner de esta manera. Por fuera yo considero que Morena, si bien no tiene oposición, la única oposición está dentro de ella misma. Pero ahorita me respondes, vamos a un corte, estamos hablando con Roberto Pantoja. Una pregunta a responder, que es que Morena a su interior puede ser su propio enemigo, su propia oposición. Estamos viendo ahí unos escarceos, que dos dirigentes, una de facto y otra, o que se va a llamar dirigente, Analía Guillén, y una que tiene atribuciones como delegada nacional de Morena en Michoacán como dirigente, que es Juliana Bugarini. Y también sé que en la mesa política de ustedes como Morena, donde estás incluido tú, son entre 10 y 11 personas, dicen que no es necesario ir a una elección, una lucha encarnizada entre ustedes para designar coordinadores, congresistas y delegados de Morena para los cambios, relevos de la dirigencia nacional y estatal. ¿Cómo ves a Morena? Bueno, reitero, ese es el gran reto, Samuel, que tienen los militantes y los dirigentes de Morena, y considero que la clave va a ser en que podamos respetar lo que establecen nuestros documentos básicos, lo que establece el estatuto. Ahí está, digamos, la muestra. Samuel, algo que es muy común escuchar en pasillos, escuchar en las mesas de análisis, que el propio enemigo de la izquierda está entre nuestros compañeros, ¿no? Yo podría decirte que habrá
Morena para rato, Samuel. Vamos a tener que cuidar este gran movimiento, un movimiento joven que además puedo decir que ha sido el parteaguas, no solamente en la historia de este país, es el primer movimiento que a escasos 4 años de haber obtenido su registro, obtiene esa cantidad tan aplastante, tan contundente de votos, lo que fue el resultado del 2018. Y entonces seguramente vamos a cuidar precisamente que no se contamine este movimiento, Samuel. Vamos a entrar al tema de tus funciones del gobierno federal en Michoacán, en los programas Bienestar. La pregunta es la siguiente. Dime tres cuestiones, 3 puntos que estás haciendo que son fuertes, que es lo emblemático, lo que se puede más que presumir, y 3 cosas que están en veremos, dificultades que tienen para implementar programas. De este segundo punto te pongo el ejemplo, por ejemplo, la inseguridad, pero puede haber otros. Pero más que yo te diga, tú dime, 3 puntos que ustedes están haciendo como emblemáticos, como los más importantes, los más fuertes, aun no dejando al lado que los demás no son importantes, y cuáles serían esas debilidades. Bueno, en primer lugar, Samuel, puedo decir que la parte medular y además más importante tiene que ver con el hecho de que se está atendiendo, digo, no quiero tampoco minimizar el esfuerzo que se hizo antes, pero ahora se está atendiendo, Samuel, de manera más decidida. Hay toda la voluntad del presidente de poder de poder concretar la frase aquella que él hizo famoso en 2006. Por el bien de este país, por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces se han estado atendiendo, esa parte es la tarea que hemos asumido con mucha responsabilidad, de atender a los pobres de este estado, Samuel. Y lo hemos venido haciendo durante estos más de 3 años y medio de gestión del presidente López Obrador. Y puedo decir que el otro tema y la otra parte que sigue quedando pendiente, más allá del tema que comentabas hace un rato, del tema de la inseguridad, pues puedo decir que hacen falta más recursos, Samuel, para atender a otro porcentaje de la población que se sigue quedando ahí como pendiente. Y el tercer punto, que para mí también es importantísimo, es que todo esto se ha hecho sin corrupción. Sin corrupción, que también no hemos permitido. Esa es una parte que me ha tocado estar al pendiente, al menos en Michoacán, que se contaminen los programas, mi estimado Samuel, y que se cuestionen, que nos señalen de que los programas han servido para favorecer, y lo digo con todo respeto, para favorecer al partido en el gobierno. Es decir, cuando menos te puedo decir que Silvano, en el proceso electoral de hace un año, nunca señaló el que nosotros estuviésemos utilizando los programas, la estructura, para favorecer a los candidatos de Morena. Nunca lo hicimos, porque además fue algo que nos encargó el presidente de México. Estos son los 3 aspectos tal vez más importantes. Y volviendo al primero, se han atendido y se están atendiendo desde el inicio de esta administración, Samuel, sectores altamente vulnerables, sectores con un porcentaje alto de vulnerabilidad. Uno de ellos es el programa, la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Esta pensión que salió del corazón del presidente cuando era jefe de gobierno, lo he dicho en mi recorrido por el estado, y que además algo que había venido criticando Andrés Manuel es que este programa, esta pensión había terminado siendo una pensión raquítica. Desde el primer año se fortaleció esta pensión, Samuel, de 1,160 pesos que recibían los adultos mayores incorporados, que era una parte, no estaban incorporados todos los adultos, de 1,160 pesos bimestrales. Empezaron a recibir 1,000 pesos más en el primer año, en los primeros meses, en 2019,
Luego esta pensión subió a 2,620, luego a 2,700, luego a 3,100. Ahora están recibiendo nuestros abuelitos 3,850. El próximo año recibirán 4,900. Y ese me toca a mí. Y en 2024, ya al cierre de la gestión del presidente, ya te va a ir mejor, ya van a ser 6,000 pesos. Ese es el compromiso del presidente, Samuel, de 43,000 millones que se aprobó en el Congreso para este programa. Estamos ahora ejerciendo 240,000 millones. Roberto, vamos a un corte. Estamos con Roberto Pantoja. Ya estamos en el último bloque de esta entrevista. Te lo voy a poner fácil la pregunta. El presidente de la República dijo públicamente que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es el representante del gobierno federal en Michoacán. Y sin embargo, todos sabíamos que antes de ese señalamiento tú eras el representante, prácticamente eras el sultán del gobierno federal en Michoacán. ¿Cómo te impactó eso? ¿De repente te llega y ya no eres? ¿O nomás fue un decir del presidente? Bueno, puedo decir, Samuel, que el presidente vino en su la primera visita después del proceso electoral del año pasado, vino a dar todo el respaldo al gobernador electo de Michoacán, a Alfredo Ramírez. Y de ahí esa frase que también la replicó en otras entidades, en la visita a otros gobernadores electos. Y puedo decirte que ha tenido también, Samuel, toda la disposición, toda la voluntad del presidente de tenderle la mano a Michoacán. Seguramente falta tiempo y hacen falta más recursos que lleguen a Michoacán, que no tengo duda que lo va a hacer el gobernador. Los pendientes por atender para esta entidad, llegarán recursos del gobierno de México para apoyar al gobernador de Michoacán. Y en ese sentido, ¿tú no te sentiste, tú no te leíste el mensaje, te aguantaste o dijiste ya qué? Fíjate que inmediatamente Porque muchos te dijeron. Inmediatamente lo interpreté, obviamente se generó, como es natural, el morbo. Yo inmediatamente interpreté el mensaje, Samuel, porque en un momento dado, si el mensaje hubiese sido ya el delegado no es Roberto Pantoja, en la misma mesa de trabajo el presidente lo hubiese anunciado, ¿no? Entonces, yo al momento hice esa interpretación y puedo decirte, Samuel, que hemos tenido todo el respaldo del gobernador, a quien le mando un saludo. Puedo decirte que ha sido grato la llegada de Alfredo al gobierno, porque identifico en el gobernador de Michoacán un hombre joven, un hombre con vitalidad, con energía, comprometido con su estado, comprometido además con el movimiento al cual representa, y puedo también identificar en Alfredo a un hombre limpio, sano, Samuel, no a un vulgar ambicioso, sin mencionar nombres, ¿no? Pero identifico que a la entidad le va a ir bien, le va a ir bien, pero muy bien. En estos 3 años que le restan, bueno, menos de 2 años y medio de la gestión del presidente, y luego no tengo duda que en este proceso electoral del 2024 se va a refrendar también ese respaldo del pueblo de México hacia este movimiento y se va a consolidar en Michoacán, lo que por décadas el pueblo de Michoacán ha estado esperando, Samuel. Roberto, tú has recorrido no una sola vez, varias veces el estado. Lo recorriste como líder de Morena en campañas y ahora como representante federal en Michoacán en los programas Bienestar. ¿Tú no aspiras a ser un candidato? Ya no solamente para diputado federal o local o alcalde, sino senador. ¿Y cómo te ves? ¿O terminarás tú el periodo con AMLO? ¿Cómo es
tu visión en ese sentido? Me haces la pregunta de los 64,000, Pero ahora Samuel. sabes la respuesta. Bueno, yo te he de decir que hice un compromiso con nuestro presidente de acompañarlo en esta travesía y hasta ahora puedo decir que lo hemos hecho con mucho compromiso, con mucho empeño y lo demás yo lo dejaré al tiempo, Samuel. Lo dejaré al tiempo y lo dejaré a mi movimiento, a mi partido, que el tiempo sea el que decida en un momento dado si podría estar en algún otro espacio o cerrar como lo asumí con el presidente desde el inicio de permanecer aquí y cerrar con él el sexenio. Sin embargo, te voy a decir algo. La semana pasada se presentaron algunas encuestas y no apareces, encuestas a a senadoras, etcétera, de candidatas. Y no apareces. Si tu nombre apareciera, ¿inquietarías a los aspirantes a un cargo de elección popular? Pues no sé si inquietaría o no. Puedo decir que también esas mediciones son temporales. Hace algún tiempo un aspirante decía que había ganado algo así como 40 encuestas y después sucedió algo ahí extraño. Pero bueno, yo esperaré el tiempo, Samuel. Por ahora, toda la energía, el tiempo, los 7 días de la semana, dedicados a sacar adelante este encargo que nos ha hecho el presidente de México. Desde tu perspectiva digamos, como responsable de los programas Bienestar, ¿Michoacán es más pobre, es menos pobre, es regular? Porque aparte de que se va uno amainando la pobreza, pues surgen digamos, otras capas de pobreza. O sea, ¿Michoacán es más pobre o menos pobre? Puedo decir que menos pobre, Samuel, es bastante la derrama que ha estado llegando del gobierno de México a la entidad para atender a los grupos más vulnerables. Se ha incrementado los recursos para atender al sector, a los jóvenes, para atender el programa de becas. Se ha incrementado de manera considerable también la atención a personas con discapacidad. Se mantiene un programa que la oposición ha dicho que lo había desaparecido el presidente. Lo que fue Procampo ahora se llama Producción para el Bienestar. Michoacán es un estado rico, Samuel. Tenemos la bendición de contar con nuestros hermanos migrantes que siguen enviando cada vez más, un mayor número, una mayor cantidad de remesas. Y hemos crecido también de manera muy importante. Hace unos días veía una estadística de que somos el estado número 1 en producción de alimentos precisamente del campo, Samuel. La última pregunta, pero la respuesta tiene que ser 3, máximo 5 palabras. ¿La inseguridad en Michoacán sigue siendo el gran pendiente? Es un tema pendiente, Samuel, que además déjame decirte que no ha sido un impedimento para que nosotros nos movamos, para que hagamos nuestro trabajo. Sigue siendo ese pendiente. Bueno, estamos terminando la entrevista con Roberto Pantoja, representante federal en programas Bienestar en Michoacán. Te agradecemos, Roberto, y gracias. No, al contrario. Gracias por el espacio, Samuel. Gracias al Sistema Michoacán.